Ahora en Radio Sinaí, llegó la hora de sentir la fuerza del cambio. Llegó el momento de dar un paso al frente y dejar el pasado atrás. Con el poder de Dios haré la diferencia. Radio Sinaí presenta Atrévete a Cambiar, conducido por Alonso y Adrián Villalobos. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí. Saludos cordiales amigos oyentes de Radio Sinaí, bienvenidos a una entrega más de Atrévete a Cambiar aquí a través del 103.9 FM, la radio católica de todos. Qué gusto poder saludarles en esta noche de hoy, miércoles, dándole la bienvenida a una edición más de nuestro programa, esperando que usted de verdad esté muy bien allí en su casa. En medio de esta situación que estamos viviendo, pues espero que usted y su familia se estén cuidando. Creo que es un momento importante en el que tenemos que tener pues mucho cuidado para estar bien, para estar saludables. Desde acá pues envío un abrazo solidario para quienes están enfrentando esta dura enfermedad, esta dura pandemia, y que claramente pues impacta las vidas de muchísimas familias costarricenses, impacta la vida de muchísimas personas en nuestro país, y que claramente pues el objetivo de esto es salir adelante y salir ojalá con el menor daño posible, y que podamos pues vivir de una manera mejor nuestra vida después, ojalá ya hablando después de esta pandemia. Saludos en los controles también ahí a mi amigo Jordan. Me comentan que Dennis está de vacaciones, así que qué dichoso, está de vacaciones. Entonces le enviamos un fuerte abrazo a don Dennis también. Y por supuesto, usted que está en casa, yo le invito para que usted se quede y nos acompañe en esa noche de miércoles para hablar del tema que traemos el día de hoy. Muchas veces, yo creo para ir entrando en materia, a veces queremos hacer las cosas fuera de Dios. A veces queremos hacer las cosas, ojalá lo más alejado de Dios posible. Ese tipo de tendencias del ser humano, de conductas del ser humano, son muchas veces recurrentes. Lamentablemente caemos en el error muchísimas veces de pensar que el ser humano puede eximirse de contar con la presencia y la ayuda de Dios. Y eso es un grave error, porque en ese caso, pues, la presencia de Dios es algo muy necesario en nuestras vidas, es algo esencial. De tenerlo ahí en cuenta, es esencial de tenerlo presente en nuestra vida, porque justamente, ya lo dice la palabra de Dios, sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos nada. Hoy en día, pues, vivimos en un mundo donde mencionar a Dios para alguna gente es hasta indignante. Vivimos en un mundo en el que, de verdad, pensar en la ayuda de Dios es más bien casi algo hasta mal visto para ciertos sectores de la sociedad. Un grave error, por supuesto. Sin embargo, esto es una tendencia histórica, o por lo menos incluso la misma Biblia retrata cómo el ser humano desde tiempos ancestrales trata de alejarse de Dios o trata de hacer las cosas sin Dios. Siempre ha tratado el ser humano de alguna manera de elevarse y triunfar en su vida sin Dios. Siempre. Esto es una tendencia común. Y en ese tiempo, por ejemplo, digamos, hemos hablado, cuando se habla de términos como la globalización, de una sola moneda, una sola frontera, un solo sistema religioso, hay siempre un montón de temas de discordia, porque se trata, en la medida de lo posible, de unificar todo y estandarizar todo. Lógicamente, pues, pueden más a veces las diferencias, y gracias a Dios las cosas no han salido de ese punto, no han salido de esa forma. ¿Pero a qué apunta esto? Pues claramente a una unificación mundial, ojalá para muchos, sin la cobertura de Dios. En este caso, pues la tendencia es justamente que nuestra sociedad viva sin la presencia de Dios en sus vidas, porque hay ciertas reglas que hay que seguir y que no calzan con los inventos de más de uno actualmente. Hay ciertos disparates sociales
que buscan normalizar lo que no es normal. Y evidentemente, pues todas esas tendencias, cuando ponemos la balanza a la moral de Dios, pues no calza, no encaja, y eso pues evidentemente provoca que las cosas no vayan en la dirección correcta. Un dirigente del mercado común europeo hace un tiempo expresó esto. Dijo: necesitamos un hombre que sepa gobernar y unificar a las naciones, no importa si viene del cielo o del infierno, había dicho él en esa famosa frase. Y lo que revela es justamente ese sentir que tiene la humanidad de independizarse de Dios, y demostrar que esto no es de ahora, es algo que ya viene, que ha estado ahí. Y analicemos un poco qué pasa cuando el hombre trata de hacer las cosas fuera de la cobertura de Dios. El mejor ejemplo que podemos encontrar, incluso está en la palabra de Dios y lo podemos encontrar ahí, podemos desarrollarlo y podemos entenderlo, es el de la Torre de Babel. La Torre de Babel, pues en este caso, es el punto máximo donde el ser humano se muestra a sí mismo, o por lo menos en la antigüedad de la Biblia, muestra ese deseo de querer independizarse de Dios. Recordemos que la idea de la Torre de Babel era llegar al cielo. La Torre de Babel era poner al ser humano a la misma altura de Dios. Por eso es que se trabaja en la construcción de esta torre. Conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta en esto. Bueno, Babel significa confusión. Primer tema, es una torre de confusión. Los edificadores de esa torre estaban unidos, todos estaban trabajando para una misma causa, solo que el objetivo era hacerlo en contra de Dios. Evidentemente se hizo sin la ayuda de Dios, y pues claramente el pasaje de la Biblia demuestra que a Dios no le agrada quedar fuera, y Dios pues en este caso nos deja la enseñanza de que, y como lo decía al principio, sin Él no podemos hacer nada o no podemos llegar lejos. Este particular capítulo de la Torre de Babel, o este pasaje de la Torre de Babel, Dios pues prácticamente muestra lo que es el resultado cuando hacemos las cosas sin Él. A Dios claramente le agrada la unidad, por eso a lo largo de la Biblia hay muchísimos pasajes donde Dios habla de ser uno con nosotros, pero Él incluido, porque Dios quiere ser parte de nuestra vida. Dios quiere tener participación en nuestra vida, y por eso nosotros tenemos que darle ese espacio. Pero en el caso de la Torre de Babel, pues ellos querían escapar de los juicios de Dios, y es ahí donde viene la parte donde justamente llega la confusión. Justamente donde llega la parte donde Dios nos demuestra que sin Él no somos nada. Justamente Dios confundió sus lenguas, y la falta de buena comunicación entre ellos nos condujo a la confusión. Cuando no tenemos a Dios, posiblemente estamos hablando en diferentes idiomas, y voy a poner un ejemplo. A veces uno ve esto y lo piensa en abstracto, pero si lo traemos un poco más a la realidad, a la situación en la que vivimos actualmente, ¿cuántas veces, amigo y amiga, aunque usted y yo hablemos, para decirlo en un caso, el español, puede ser que dos personas ante la ausencia de Dios no puedan comunicarse y tengan confusión para comunicarse, aunque estén hablando el mismo idioma, pero no están hablando en la misma sintonía? Esto es muy común, esto pasa muy a menudo, y lo vemos en los matrimonios, lo vemos en las comunicaciones padres e hijos, lo vemos en tantos escenarios, lo vemos a nivel social. Por eso es que hay tantas tendencias ideológicas hoy en día, porque justamente no se habla en un mismo espíritu, no se habla en una misma dirección, o por lo menos bajo la iluminación de, en este caso llamémoslo para efecto nuestro, el Espíritu Santo. Esto genera justamente esa confusión. Esto, amigo y amiga, nos ha conducido a una sociedad pues más polarizada, más dividida, donde los matrimonios duran menos, porque justamente el discurso es diferente por parte de ambas partes, porque justamente esa ausencia, esa presencia de Dios genera esas confusiones
que no permiten una fluida comunicación a nivel de parejas, y eso pues destruye familias, destruye pues prácticamente lo que Dios construye. Por eso es que cuando la gente se casa dice que lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad donde eso es poco importante, porque justamente no se lleva el matrimonio en ese espíritu que Dios da a la hora de consagrar un matrimonio. Y ahí, mi amigo y mi amiga, es donde viene este pasaje de la Torre de Babel, la torre de la confusión. ¿Cuántas veces, tal vez, nuestra vida familiar, construimos nuestro hogar basado en una torre de Babel, queriendo hacer las cosas por encima de Dios, queriendo hacer las cosas sin las reglas de Dios? Y viene la confusión, nos asalta esa confusión y nos hace daño y nos destruye. Y justamente, amigo y amiga, y es porque viene a la otra parte. Hay una torre también que se construye al mismo tiempo con esa torre de la confusión, y es la mentalidad con la que se hacen las cosas. Esa torre de Babel tenía algo particular también, y era una torre de soberbia. Muchas veces nosotros actuamos en soberbia. Muchas veces la vida del ser humano actúa en soberbia. Yo voy a ser muy sincero y voy a hacer este comentario con todo el respeto de quienes padecen ahorita de la pandemia, pero hay muchas personas, y hay que decirlo tal cual, que han enfrentado esta enfermedad justamente por la soberbia de pensar que era mentira, de pensar que esto no era de verdad. Y recuerdo frases como de ¿cuál pandemia? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál virus? Y personas que se manejaban sin mascarilla, personas que hacían fiestas con un montón de gente, desobedeciendo instrucciones del Ministerio de Salud y demás. Las mismas recomendaciones que hasta la Iglesia Católica también ha hecho, de que respetemos, por favor, las reglas por la salud de las personas, que nos cuidemos. Un discurso que hemos tenido pues prácticamente la mayoría de los habitantes, pero han habido algunos que por soberbia siguen pensando que no me va a afectar a mí. Y hasta que se ven entre la vida y la muerte se acuerdan que hay un Dios que nos dice: cuidémonos. Es momento de cuidarse. Pero esa soberbia, justamente, amigo y amiga, nos ha llevado a querer pensar que podemos exhibir nuestro poder y nuestra fama, y nos colocamos encima de Dios y de la gloria de Dios. Nos creemos intocables. Nos creemos, perdóname, el último refresco del desierto, para no decir marcas. Nos creemos la gran cosa. Y ojo, porque sin Dios hay que tener cuidado. Cuando nos gloriamos de cualquier cosita pequeña, lo más seguro es que, amigo y amiga, la confusión nos va a venir a asaltar. Cuando nos echamos flores y queremos pensar que ya somos lo más carga del mundo por tal vez un pequeño logro que hayamos hecho, hay que tener cuidado, porque la soberbia no es buena consejera. Cuando usted se cree más que los demás, cuando usted responde a los demás mirándolos por encima del hombro, esa soberbia es mala consejera. Esa soberbia no es una buena ayuda. Esa soberbia no es una buena guía para las cosas de la vida. Esa soberbia no contribuye justamente para una vida, pues, para una vida mejor. Hoy en día, lamentablemente, amigo y amiga, vivimos en un mundo donde este tipo de soberbia es palpable, es común, está presente. Y cuando usted toma esa soberbia y la une con la confusión, pues el camino no pinta nada bien para las personas. Cuando usted toma la soberbia y la lleva en una dirección equivocada, pues las cosas no avanzan en la mejor dirección. Hoy en día, mi amigo y mi amiga, vivimos en un mundo donde tenemos que dejar de lado la soberbia, donde tenemos que dejar de lado el creernos más que los demás, donde tenemos que dejar de lado el pensar que estamos por encima del resto.
este tema del virus también de alguna manera ha sido la lección para todos de entender que en una cama de cuidados intensivos puede estar cualquier persona, sin importar su estatus social, sin importar quién es, cómo se llame, qué profesión tiene. Hemos visto pasar por las camas de cuidados intensivos todo tipo de personas, y todos iguales, y todos enfrentando la muerte de la misma manera, con el dolor, con la tristeza, la soledad de estar ahí solos sin la compañía de la familia porque el tema médico no lo permite. Todo ese proceso le ha tocado pasarlo a cualquiera, sin importar rangos o edades. Hemos visto fallecer tristemente a personas de todo tipo a lo largo del mundo. Personas millonarias, personas pobres, personas muy reconocidas, artistas incluso. Yo cuando empezaba a ver el tema de los contagios y empezaba a ver que hasta personas que uno decía, bueno, personas con un valor, un nivel económico bastante elevado y salían contagiados y uno decía, bueno, queda claro que esta enfermedad no discrimina entre ninguna persona. Pero cuando nos creemos que podemos estar hasta por encima de algo como esto, justamente ahí es donde este tipo de confusiones nos asaltan y nos llevamos las lecciones de la vida. Quienes han salido, gracias a Dios, de estos cuidados, de estas enfermedades, se llevan una gran lección para su casa. Y así lo han expresado en entrevistas y lo han expresado en redes sociales, explicando justamente lo duro que es enfrentar una enfermedad de este tipo, lo duro que es, pues, perdonad la expresión, pero realmente ver a la muerte de cerca. Todos ese tipo de cosas terminan recordando qué es lo esencial, qué es lo básico, y es estar cerca de Dios. Es justamente cuando no tenemos a Dios cerca que ese tipo de situaciones nos golpean y nos golpean el triple. Porque no es lo mismo enfrentar una situación con fe, con la certeza de que hay un Dios que todo lo puede, a enfrentarnos sin Dios a situaciones duras, enfrentarnos sin Dios a tantas cosas fuertes que nos toca enfrentar. Un elemento más que implica la Torre de Babel, creo que ya le hemos ido palpando, pero digámoslo con nombres y apellidos, y es la desobediencia. La Torre de Babel representa también en su máxima expresión la desobediencia del ser humano a Dios. La Biblia pues nos enseña a lo largo del camino, a lo largo de los diferentes libros, muchísimos ejemplos de desobediencia a Dios y lo que implica, lo que trae. A veces se cree que es simplemente un invento, a veces se cree que es simplemente pues un capricho. Y realmente lo que esto implica, amigo y amiga, es que se nos olvide que sin Dios de verdad no somos nada. Y cuando desobedecemos a Dios, también pues hay consecuencias que tenemos que enfrentar. No es que Dios es un Dios castigador, sino que simplemente hay consecuencias por nuestros actos. Si hacemos las cosas bien, pues hay consecuencias positivas. Si no hacemos las cosas de buena manera, pues las consecuencias negativas aparecen también. Es la forma en la que usted y yo conducimos nuestra vida. Es la forma en la que usted y yo manifestamos si hay un Dios o no con nosotros a lo largo de lo que hacemos. Si reflejamos la presencia de Dios en lo que hacemos, con quien hablamos, con quien interactuamos. Es ahí donde, amigo y amiga, tenemos que tener claro qué tipo de persona y qué tipo de calidad de persona queremos ser. Cuando no obedecemos a Dios, simplemente elegimos ser un tipo de persona. Entendiendo, ojalá entendiendo, que esto implica de verdad asumir un rol de entender que si yo desobedezco a Dios, pues no me puedo quejar de las consecuencias después, porque yo estoy eligiendo. Cuando hay personas que eligen vivir su vida sin Dios, el resultado pues para esas personas no es tan bueno.
A veces uno dice, es que les va mejor y no sé qué. Bueno, tenga cuidado. Porque a veces se sufre más en la ausencia de Dios porque hay un vacío. Y esa desobediencia por querer alejarnos de Dios, por querer hacer una vida sin Él, tarde o temprano termina encontrándose y enfrentándose a un gran vacío interior. Son personas, en muchos de los casos, tratando de rellenar algo que no saben con qué. Recordemos que Dios es amor. Cuando usted no siente un amor sincero, un amor de verdad en el corazón, eso es difícil de llenar. Eso es un hueco, eso es un vacío que está ahí. Eso es una sensación de querer saciar algo y no poder. Por eso se busca en muchísimas cosas, por eso se busca desesperadamente de todo. Por eso aparece el dinero como un dios para algunos y aparecen otros dioses que nunca terminan de llenar verdaderamente a una persona. Es hasta que empieza a actuar el Espíritu de Dios en esa persona que las cosas cambian. Es ahí donde ahora sí viene entonces la contra. Dios puso un espíritu de confusión en la Torre de Babel. Dios puso un espíritu para que nadie se pudiera entender. Ahora ponía el ejemplo en la confusión de matrimonios para ponerlo en uno de los puntos más cercanos a nuestra vida o en las relaciones familiares. Cuando el espíritu de la confusión golpea, es porque el Espíritu de Dios está lejos o lo mantenemos distante de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Cuando usted actúa con el espíritu de confusión con los más cercanos a usted, es difícil que se puedan entender. Es difícil cuando usted quiere llevar las cosas sin Dios. Es difícil que usted pueda llevar las cosas a buen puerto. Es acá donde la herencia que nos deja Jesús, y ahora viene la parte de Pentecostés. Justamente esa llegada del Espíritu Santo es para poner entendimiento. Recuerdo ese pasaje de la Biblia, de los Hechos de los Apóstoles, donde ellos hablan en diferentes idiomas y todo el mundo les entiende. Es porque justamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene y pone orden, quita la confusión para dar lucidez a la verdad. Cuando dos personas tienen al Espíritu Santo actuando, aunque provengan de dos familias totalmente diferentes, para hablarlo en términos del matrimonio, van a encontrar el camino para comunicarse y entenderse. Van a encontrar el camino necesario para unirse. Porque cuando es Dios el que está uniendo, las barreras se superan. Incluso hasta las barreras del lenguaje. Incluso hasta las barreras de la comunicación. Es ahí donde justamente, amigo y amiga, tenemos que entender la importancia de esto que estamos hablando esta noche. Si usted pues es presa de la confusión a la hora de comunicarse con sus seres queridos, posiblemente sea necesaria la actuación del Espíritu Santo, no solo del lado suyo, sino también del lado de la otra persona. No solo del lado donde usted se encuentra, sino del lado donde pues esta persona también está. El hablar con el Espíritu Santo, o que sea el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros, genera que nuestras palabras sean fáciles de comprender y el camino más fácil de llevar. A veces, lamentablemente, amigo y amiga, vivimos en una sociedad donde justamente estamos cortándole al Espíritu Santo esa oportunidad de ser ese consejero, ese asesor de nuestra vida, y evidentemente pues eso nos lleva a pasarla mal. Por eso, como le decía, a veces a nivel de temas de pareja es difícil poder salir adelante, porque justamente cuando el Espíritu Santo no es ese consejero, pues las cosas no van a ir en la buena dirección, las cosas no van a avanzar en la mejor dirección para efecto de esto. Lamentablemente, amigo y amiga, nos hemos acostumbrado a pensar que lo podemos hacer sin Dios. Nos hemos acostumbrado a pensar que podemos vivir sin Dios y vivir sin ese Espíritu Santo guiándonos. Lamentablemente la comunicación se ve afectada,
la forma de relacionarnos también se ve muy dañada. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner justamente de nuestra parte para que las cosas pues salgan de una manera diferente, salgan de una manera mucho más esperable. Pero para eso se espera o se busca que tengamos la acción del Espíritu Santo aplicada realmente a nuestra vida. Y para eso pues se ha hablado mucho, pero a nivel de iglesia se habla de los dones del Espíritu Santo. Ahorita los vamos a repasar un poquito porque creo que es importante también ir tocando eso, porque ya que a nivel de esto del COVID se habla de vacuna, creo que a nivel de esta situación se habla de vacuna también. Y creo que vamos a hablar un poco de lo que sería la vacuna contra este tema de la confusión, de esta torre de confusión, esta torre de soberbia y esta torre de desobediencia que puede crecer en nuestra vida y que puede dañarnos muchísimo al volver de la pausa. Estamos en Atrévete a Cambiar. No sin antes invitarle para que usted se mantenga con nosotros. Estamos en Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos, para que usted al volver converse con nosotros o por lo menos siga ese tema. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo al regreso y creo que es un tema que nos va a servir de muchísimo. Yo siempre soy del pensamiento de decirlo. No predicamos esto porque somos especialistas en la materia, sino porque estamos ahí renqueando en el mismo pie que usted tal vez está renqueando. Así que siempre la medicina no la aplicamos nosotros primero, para luego traerla acá, que justamente es parte también del crecimiento que Atrévete a Cambiar, pues a mi hermano y Alonso nos ha permitido. Es crecer también a través de los temas que venimos a desarrollar acá en la radio. Hacemos una pausa, ya casi volvemos. Estamos en Atrévete a Cambiar. ¿Quién va junto a los pobres en su travesía? Dímelo. ¿Quién los hace juntarse y defender la vida? Dímelo. Tanta gente buena vence a la miseria sin caer en la violencia. Eso me recuerda a los Hechos 2:42. ¿Quién inspiró a Romero aquellas homilías? Dímelo. Y a la Madre Teresa, dime quién la anima. Dímelo. No, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios sigue aquí. Na 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 ¿Quién les da a nuestros chicos tantas energías? Dímelo. ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo. Tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Eso se asemeja a los Hechos 4:32. ¿Quién puso igual mensaje a tantas melodías? Dímelo. Si incluso los autores ni se conocían. Dímelo. No, tanta gente buena, fina, notas bellas animando en nuestra iglesia. Pa' que Arjona sepa, el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya.
pesar de las pugnas, de los signos de contradicción, de los muchos errores por los que hemos pedido perdón. No me quedan más dudas, tú sigues con nosotros, Señor, porque solo así se explica tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor. ¿Quién envía a Juan Pablo a todas sus visitas? Dímelo. ¿Quién está hoy hablando a través de María? Dímelo. No, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia. Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya, aleluya. Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios sigue aquí. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na
Que se entere el mundo que el Espíritu de Dios sigue aquí. Si quieres escucharnos a través de internet, solo tienes que visitar nuestro sitio web www.radiosinaí.org. Llegó el momento de que hagas tu reporte de sintonía. Marca el 2771-0598 y el 2771-4367. Estás en Atrévete a Cambiar. Estás escuchando Atrévete a Cambiar. Radio Sinaí. Continuamos con más de Atrévete a Cambiar aquí a través de Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos. Gracias por acompañarnos en esa noche y por supuesto estar hablando con nosotros de ese tema que traemos el día de hoy. Espíritu de la confusión versus Espíritu Santo. Hablamos en la primera parte del programa muchísimo respecto a lo que es la influencia de ese espíritu de confusión en nuestra vida. Ponía el ejemplo de la Torre de Babel. Lo mencionábamos tan sencillo como hablar de que aunque hablemos el mismo idioma, llámese español, muchas veces no hablamos de verdad el mismo idioma. Podemos decir palabras en el mismo lenguaje, pero no el mismo idioma. Y eso es porque justamente no estamos en una misma sintonía. Decía en el bloque anterior que el Espíritu Santo pues es la clave justamente para tener esa sintonía, para tener esa clave de podernos comunicar de una mejor manera, y muchas veces eso termina pasándonos una gran factura en nuestra vida. El Espíritu Santo pues termina convirtiéndose en ese agente que hace que las cosas cambien, en ese agente que hace que las cosas pues se vean de mejor manera, y es ahí donde justamente tenemos que tener claridad de lo que estamos hablando, que tenemos que tener esa claridad y esa fluidez para poder, en sintonía con el Espíritu Santo, entendernos con los otros. Y esto es esencial para entendernos a nivel familiar. Cuando dos personas están en un espíritu muy diferente, lo único que aflora es confusión por encima de comunicación. Y es ahí, mi amigo y mi amiga, donde las cosas deben caminar en una misma sintonía. Es ahí donde las cosas deben darse en una misma forma, en una misma manera. Es ahí, mi amigo y mi amiga, donde usted y yo tenemos que ir trabajando para que nuestra vida sea mejor.
Quiero hablar de algunos frutos del Espíritu Santo porque me parece que esto es importante y es una parte esencial también de las cosas que el Espíritu Santo pues nos viene a traer, y son, me parece, aspectos muy dignos de destacar. Y vamos a irlos tocando, vamos a ver si nos alcanza todo el programa, y si no, pues los vamos a ir avanzando en otros momentos. El primer fruto del Espíritu Santo, esencial en todo esto, es el amor. Es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Es el fundamento y la raíz de todos los demás. Es siendo el amor, la infinita caridad, o sea, el amor infinito. Es lógico que esto comunique al alma, haciéndole amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Es el amor, ese elemento que modifica todo, que cambia nuestra vida de una manera total y absoluta. Es por excelencia la mejor definición de Dios en una palabra. Por eso siempre cuando nos referimos a Dios y el sacrificio de Jesús, la palabra que prevalece es amor. La palabra que queda, que cimenta todo, que encierra todo el concepto, es amor. Es ahí, mi amigo y mi amiga, donde usted y yo nos movemos. Es en ese lugar donde usted y yo, mi amigo y mi amiga, prevalecemos. Es en el amor. Porque Dios se sacrificó, ojo, Jesús se sacrificó por mí, por amor. ¿Por qué Dios me da tantas oportunidades? Por amor. ¿Por qué yo tengo que vivir la vida de una manera en la que tengo una relación con Dios tan importante? Por amor. ¿Por qué yo tengo que tratar bien a la gente que está a mi alrededor? Por amor. Esos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo, es porque justamente es la medida máxima de entrega hacia los demás. Es la medida máxima en la que nosotros, pues, de alguna manera, encontramos ese camino para relacionarnos de una forma más sana con las demás personas. Donde encontramos las vías para relacionarnos de una forma mucho más especial, mucho más agradable, mucho más importante. Es en el amor donde todo se junta, donde nace todo lo demás. Es el amor el que pone todos los elementos que necesitamos. Es el punto donde todo tiene sentido. Donde falta el amor, pues no puede encontrarse nada que nos lleve a pensar en vida eterna. O no se puede hablar de una felicidad completa, verdadera. La caridad, justamente es a través del amor donde encontramos la caridad. Algunas Biblias incluso reemplazan la palabra amor por caridad. Porque es justamente donde encontramos la oportunidad de relacionarnos con los demás de una mejor manera. Es este fruto del Espíritu Santo el que transforma nuestro corazón y lo convierte en un corazón más humano, un corazón de más entrega hacia los demás. Siguiente fruto, la alegría. La alegría es un fruto que nace justamente de la caridad o del amor. Da al alma un gozo profundo. Es el producto de la satisfacción que se tiene de la victoria lograda sobre sí mismo y de haber hecho el bien a los demás y el bien en general. Esta alegría no se apaga en las tribulaciones y más bien crece en medio de ella. Esa alegría desbordada. Me quedo con esta frase. Esta alegría no se apaga en las tribulaciones. Crece por medio de ellas. ¿Cuántas veces estamos viviendo momentos difíciles? ¿Cuántas veces vivimos situaciones complicadas en nuestra vida y permitimos que eso apague nuestra alegría? Y permitimos que eso nos robe la paz de una manera que andamos totalmente cabizbajos, alicaídos. Eso pasa mucho y es muy normal que nos suceda.
Pero este fruto del Espíritu Santo, si lo dejamos actuar en nuestra vida, es lo que dice esta frase: crece en medio por medio de las tribulaciones. Podemos encontrar alegría en el día a día para ir superando las cosas que enfrentamos. Podemos ir creciendo en el día a día constantemente, justamente para vivir mejor, justamente para estar mejor, para tener una vida pues mucho más feliz, tener una vida mucho más llena de alegría, de felicidad. Y eso, mi amigo y mi amiga, es la clave del éxito en esto. Usted y yo estamos llamados a vivir de una manera feliz. Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia, y eso implica que usted sea feliz. No por eso no significa que va a estar ausente de problemas. No, posiblemente van a haber problemas y van a estar ahí y usted va a tener que enfrentarlos. Pero cuando usted enfrenta los problemas con alegría, la posibilidad de superarlos es mucho más alta. Cuando usted supera las cosas con alegría, su vida es más plena, y quizás hasta la forma de verse afectado por las cosas que suceden es menor. Por eso, mi amigo y mi amiga, que hoy usted y yo pues tenemos ese llamado para entender cómo tenemos que vivir, para entender cómo tenemos que llevar nuestra vida. Es ahí donde encontramos la clave para vencer. Es ahí donde encontramos justamente, amigo y amiga, la clave para triunfar. Otro fruto. Y vean que vienen como en secuencia. El siguiente fruto del Espíritu Santo es la paz. Decía Juan Pablo II que la paz en el corazón es el corazón de la paz. La verdadera alegría lleva en sí a la paz, que es la perfección justamente. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a volar hasta por encima de los problemas, tenemos paz. No significa que no hay problemas, pero significa que hay tranquilidad para entender que van a tener solución. Porque esto supone y garantiza ese tranquilo goce de las cosas amadas. La paz es la tranquila seguridad de poseer ese objeto amado y estar en su gracia. La paz de Dios es la que supera en todo sentido, como lo dice San Pablo. Es una alegría que supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales, y para obtenerla debemos inmolar a Dios, en todo a Dios. La paz, y por eso vuelvo a la frase de Juan Pablo II, la paz en el corazón es el corazón de la paz. No significa que no van a haber cosas que nos afecten, pero van a ser situaciones, cosas que no nos quiebran y nos doblegan. Vuelvo al ejemplo de los pacientes que han enfrentado este virus. Muchos de los que han salido han hablado de la fortaleza y la paz que Dios les daba a través de los médicos, a través de los tratamientos, a través de los cuidados que tuvieron, y de cómo se recuperaron a partir de ahí. Es esa paz que Dios transmite y que podemos encontrarla en ese Espíritu Santo, de entender que Dios está ahí. Dice Romanos 8:28, no me he cansado de decirlo en este programa, yo no sé por cuántos años ya. Dios dispone todo para bien de los que le aman. Yo siempre le agrego, todo incluye lo bueno y lo malo que nos puede suceder. Eso es así. Esa es la realidad, la clave para enfrentar esto. Y lamentablemente se nos olvida. Lamentablemente nos quedamos en ese duro entendimiento de entender esa parte. Dios dispone todo para bien de los que le aman. Todo. Y todo implica lo que no siempre es de nuestro agrado. Pero olvidamos entender que es que Dios de verdad quiere sacar lo mejor de nosotros. Olvidamos que esa parte está ahí. Olvidamos que de verdad Dios anda buscando darnos lo mejor para nuestra vida. Esa parte se nos ha ido, se nos ha olvidado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que justamente ante ese olvido se nos va o se nos pierde la perspectiva de que Dios está ahí para amarnos de verdad. Y Dios da esa paz para sobrellevar las cosas. Dios da esa paz para superar nuestras dificultades. Dios da esa
paz para vencer los desafíos. Dios da esa paz para seguir adelante día a día, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que entregarnos a Él. Siguiente fruto, y este es uno de los más difíciles, o por lo menos de los que más nos cuesta: paciencia. Quien da este fruto supera las turbaciones que implica la lucha permanente contra enemigos visibles e invisibles y contra las fuerzas del mundo y fuerzas sobrenaturales. Es necesaria mucha paciencia para superar las turbaciones que estas luchas producen en nosotros y para encontrarnos en armonía con las criaturas con que tratamos, de diferente carácter, educación, aspiraciones y a menudo dominadas por ideas de todo tipo. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. Este fruto ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. Esta explicación tan amplia, evidentemente, pues, encierra muchísimas cosas. La paciencia es algo que es un tesoro valioso. Y cuando usted la pierde, vienen un montón de aspectos. Y vamos a lo mismo, caemos en esta torre de Babel, donde viene la confusión, donde viene la soberbia, donde viene esa ansiedad. Hoy en día muchas veces vemos hablar ahora de términos como ansiedad y temas que involucran que todo el mundo está como acelerado, como deseando respuestas ya. No siempre se puede. Si hay algo que esta pandemia, desde la naturaleza de la enfermedad como tal, nos ha tenido que enfrentar, nos ha tenido que llevar a salir de esto, y que nos ha llevado a lo largo del tiempo que tenemos ya enfrentando este virus, es que justamente para pasar esta etapa, para superar esta fase de la vida del ser humano, es necesaria la paciencia. Sin paciencia no vamos a lograrlo. Sin paciencia no vamos a superar esta pandemia, porque hay que tener paciencia para que la medicina logre dar verdaderamente en el clavo y encuentre la verdadera solución para que podamos retomar lo que yo llamaría la nueva normalidad de nuestras vidas, porque obviamente sí van a quedar lecciones en temas de higiene, en temas de aseo, en temas de limpieza. O sea, eso va a pasar y eso va a estar ahí. Pero el tema es que se requiere paciencia. A veces queremos que los problemas familiares se resuelvan en un chasquear de los dedos, pero no es así. A veces hay que tener paciencia para que el Espíritu Santo actúe y logremos encontrar esa armonía que andamos deseando para vivir una vida mejor. Se requiere paciencia. La paciencia para enfrentar las dificultades, para enfrentar los problemas, es esencial. Dice que la paciencia nos hace ser cristianos que saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. A veces hay que tenerle paciencia a las personas. Y a veces también hay que entender que la gente nos tiene paciencia. Esa parte va en conjunto. Le tenemos paciencia y me tienen paciencia. El actuar justamente en esta línea de entender que a veces la paciencia es fundamental, de que la paciencia es necesaria, de que la paciencia es un aspecto muy importante, eso pues claramente pues transforma, nos hace llevar una vida diferente. ¿Y cómo cuesta a veces tener paciencia? No se lo estoy diciendo acá porque esto sea fácil. Tener paciencia es algo difícil. Tener paciencia es algo que cuesta. Es todo un desafío. Es toda una preparación espiritual que hay que tener para tener paciencia en ciertas cosas. Hay algunas en las que somos muy pacientes y otras en las que no. Y a veces, amigo y amiga, nos ponemos a prueba. Y siempre se me viene a la mente: Señor, dame paciencia. Eso es una frase muy típica nacional. Señor, dame paciencia.
Usted se ha puesto a pensar que cuando uno pide eso, realmente lo que Dios va a ponerle a usted o le va a plantear en su vida son escenarios donde usted tenga que desarrollar esa paciencia. Justamente. Es como un entrenamiento. Significa que si usted quiere tener paciencia, pues justamente Dios le va a dar la oportunidad de que la desarrolle, pero ejercitándola. Usted no puede desarrollar paciencia si todo está bien. Usted necesita desarrollar paciencia en escenarios donde sea necesario tener paciencia. Y no con esto no le estoy diciendo no pida paciencia, está bien que lo pida. Pero también tiene que estar en la conciencia de que si usted pide paciencia, mi amigo y mi amiga, debe estar listo para practicarla. Debe estar listo para ponerla en acción. Debe estar listo para eso. Lamentablemente, se nos ha olvidado que esa es la forma. Yo no me siento en el sillón de la casa, Señor, dame la habilidad para manejar, pero nunca me subo al carro. Jamás voy a aprender a manejar. La paciencia funciona exactamente igual. Es en esos escenarios donde yo pongo a prueba mi vida, donde yo desarrollo la paciencia. Es en esos escenarios donde yo encuentro el camino para tener paciencia. Es ahí. Es en esa clave donde yo encuentro la posibilidad de desarrollarme para tener paciencia. Voy con el siguiente fruto, ya para ir cerrando esta noche. Longanimidad. Suena así como una palabra así medio exótica, ¿verdad? Pero esto es el fruto del Espíritu Santo, que le confiere al alma una amplitud de vista y de generosidad. Es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Está saber esperar la hora de la divina providencia, cuando ve que se retrasa el cumplimiento de sus designios, y sabe tener bondad y paciencia para con el prójimo, sin cansarse por su resistencia y su oposición. Es lo mismo que gran coraje y que gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenatural grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad. Suena así como muy exótico el nombre, pero en resumidas es eso. Cuando usted y yo, más allá de las cosas que se están sucediendo, queremos que triunfe la verdad. Queremos que de verdad el plan de Dios se lleve a cabo de buena manera. Es cuando de verdad queremos que la acción de Dios esté presente. Y es ese ánimo, es esa valentía con la que nosotros decidimos actuar, decidimos mostrar de verdad esa presencia de Dios. Es cuando realmente queremos que ese Espíritu Santo de verdad se muestre, de que ese Espíritu Santo refleje a través de nosotros la verdad de Dios, esa providencia de Dios. Obras de la verdad. ¿Cuáles son las obras de la verdad? ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles son las obras de la verdad? ¿Se ha puesto usted a imaginar de verdad cuáles son esas obras de la verdad en nuestra vida? Eso es importante, amigo y amiga. Muchas veces se nos olvida, muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero realmente es ahí donde está la clave. En conducir nuestra vida a la realización de obras de la verdad. Dios es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Cuando lo que Dios nos pide está amparado por la verdad, las cosas son muy diferentes. Cuando queremos vivir amparados en la verdad, las cosas son muy diferentes. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa de Atrévete a Cambiar, no sin antes invitarle para que el próximo miércoles usted pueda sintonizarnos de nuevo acá en Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos, y por supuesto sea parte de nuestro programa de Atrévete a Cambiar. De verdad, después de tantísimos años de estar aquí al aire, mira cómo le agradecemos nosotros que usted todavía siga depositando en nosotros la confianza para poder estar en sus hogares, para poder estar ahí en su dispositivo móvil, para poder estar en tantas opciones que hoy en día la tecnología lo permite, para poder justamente llevar hasta sus hogares pues un mensaje de amor, un mensaje de paz, de esperanza y lo más importante, ojalá un despertar para atrevernos a ser personas cada vez mejores y diferentes.
Estamos llegando a la parte final de Atrévete a Cambiar. Ya como se lo dije, pues le invito para que el próximo miércoles a las 8 de la noche usted nos sintonice aquí en Radio Sinaí 103.9 FM, la radio católica de todos. Que tengan una gran noche, una feliz noche, que sea una gran semana para ustedes y pues nos escuchamos, si Dios lo permite, la próxima semana. Acabas de escuchar Atrévete a Cambiar. Te invitamos a que nos escuches el próximo lunes a las 8:30. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos. Adiós. Thank you. Radio Sinaí presentó Atrévete a Cambiar. Sigue con actitud positiva y todo será diferente. Con el poder de Dios haré la diferencia. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí.